A los candidatos de la oposición no le dan los números. Las encuestas señalan que no tienen el apoyo mayoritario de la población, que casi todos sus candidatos son unos batequebrados y que no convencen a sus seguidores. Tampoco quieren el diálogo, no porque esta despiadada dictadura que no tiene parangón en la historia de la humanidad los vaya a maltratar o viole sus derechos humanos. Su problema es que si van al diálogo tienen que entrar en el carril democrático y ellos no quieren cerrar la puerta a la violencia como herramienta para tomar el poder político. A nivel internacional, las cosas no le están resultando mejores. Como ya dijimos la semana pasada, Venezuela no está sola y se siguen sumando solidaridad y apoyo al gobierno revolucionario. Lo cierto es que se le viene otra derrota política inevitable, lo que los lleva a pensar en otra jugarreta para construir falsos positivos y retirarse del proceso comercial. Luego se irán con sus cómplices internacionales a mentir en los medios de comunicación y volverán a organizar la violencia interna con la esperanza de que se materialice la intervención Trump. Vamos a estar atentos, ojo pelado, mosca. Si se van por ese camino, el pueblo debe responder por una mayor participación democrática para elegir a los nuevos gobernadores y gobernadoras y de esta manera continuar consolidando la paz en nuestro país. La Central Socialista de Trabajadores instruye a todos sus sindicatos a realizar el 1×10 para garantizar el concurso de todos los trabajadores. Es nuestro deber. Hoy, en debate con los trabajadores, vamos a contar con varios constituyentes que nos estarán hablando de este tema y de los temas que más interesan a la población. Buenas noches. Bienvenidos a Intercambio con los Trabajadores y las Trabajadoras por su canal del Poder Popular, Vive TV. Bien, en el día de hoy, vamos a estar Leonardo Caraballo con un grupo de invitados, todos trabajadores de la Asamblea Nacional Constituyente. Vamos a darle nuestro saludo a la compañera Alejandra Milano, que hoy está imposibilitada de venir, y también a Diva Guzmán, que son las que conducen este programa regularmente. Bueno, en el día de hoy, nos acompaña el director Pedro Guacarán, que está allá arriba en los estudios, y nuestro productor Ariel Nieto. Y también a todo el equipo, a Zuleima, al que toma la fotografía, al del Twitter, a todos los que hacen posible la realización de este programa. Bueno, para el día de hoy, vamos a conversar varios temas que tienen que ver con la política de la Asamblea Nacional Constituyente y también con el interés público. Pero antes vamos a nuestra sección Noticias de la Central Socialista y leemos: Cojedes, los trabajadores de Caica denuncian. Los integrantes del Consejo Productivo de Trabajadores de la empresa, la dirigencia sindical y el equipo directivo de la Central Socialista en la región denuncian un trato inadecuado de parte de los administradores. Carlos Blanco, trabajador y miembro de los Consejos Productivos de Trabajadores, dice: los responsables de la empresa emitieron un extraño comunicado en referencia al aumento del salario mínimo decretado por el presidente Maduro. En su enunciado, los directores de la fábrica informan que no podrán ajustar el salario hasta que se establezcan nuevos precios a sus productos. Los trabajadores no entienden que, siendo Caica una empresa administrada por el Estado, declare que no se cumplirá con el decreto de aumento de salario mínimo. Los trabajadores solicitan el apoyo de la Central Socialista. Caracas, instalada la Convención Colectiva de los Trabajadores del Sector de la Salud, reunidos por la Federación de Trabajadores de la Salud, su presidente Octavio Solórzano, por el Ministerio del Poder Popular para la Salud, por el Instituto de los Seguros Sociales y por el Ministerio de Trabajo, a nombre del presidente obrero, este 29 de septiembre se instaló la discusión de un nuevo contrato para beneficio
de los Trabajadores de la Salud. Un hecho histórico que unifica las condiciones laborales de los trabajadores de la salud, que totalizan un poco más de 500.000 trabajadores y 88.000 jubilados. Argentina. El movimiento sindical latinoamericano se solidariza con Venezuela. Este jueves, 5 de octubre, la Federación de Trabajadores Universitarios de Venezuela, que integran la Federación de Sindicatos Docentes de América del Sur, estará presente en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, con la finalidad de asistir al apoyo del movimiento obrero argentino a la revolución venezolana. Bueno, esas son las noticias. Y aquí tenemos pues el boletín de la Central Socialista. Bueno, que quiera una copia, nos escribe al correo acbolivariana.info. Bien, bueno, vamos a comenzar con los invitados. Aquí tenemos pues a Luis Carrero, a mi derecha aquí, quien es trabajador de la empresa Corporación de Servicios del Distrito Capital. Del empleado público, Nelson, que es de Hábitat y Vivienda. De Hábitat y Vivienda. Tú has estado en este programa otras veces. Sí. Y tú también. Sí, sí. Ok. Y el compañero Alcides, quien es periodista y también se desempeña. Estos tres compañeros fueron electos constituyentes en las pasadas elecciones del 30 por el sector de los trabajadores. Vamos a recordarles que el sector de los trabajadores tiene 79 constituyentes y que están en la obligación pues, de hacer una tremenda discusión que permita a la clase trabajadora influir en el desarrollo de la política. Bien, vamos a empezar con los temas. Mira, hay un tema que a todo el pueblo lo tiene así como a la expectativa, pendiente. Es la propuesta del presidente Nicolás Maduro de dos leyes, la de los 50 productos y la de la fiscalización. ¿Cómo va a ser? ¿En qué punto está eso y cómo la vamos a tratar? Luis, te toca a ti. Bueno, en primera instancia, saludando a toda la audiencia de Vive en estas buenas noches, ¿no? Y si bien el presidente de la República, Nicolás Maduro, está al frente de esta lucha económica en compañía, pues, de todos los asambleístas de la constituyente, que estamos también, pues, debatiendo en las diferentes comisiones, dos leyes fundamentales. Y propuso 8 en la visita que tuvo. Cierto. Fueron 8 leyes que van en función de fortalecer el hecho económico en nuestro país, pero hay dos coyunturales. La primera, que es la Ley Plan 50, que es el acuerdo que a nivel nacional se va a ejecutar para 50 productos que estarán entonces al alcance del pueblo venezolano. Y la segunda, que es muy importante, que es complementaria, y ahí vamos a continuar ese debate, Nelson, camarada, porque es la ley que le dará facultades a los voceros y voceras de los CLAPs y también de los consejos comunales para fiscalizar los negocios, porque nosotros llegamos a un acuerdo nacional, 50 productos, pero hay que fiscalizar y hay que garantizar que ese cumplimiento sea eficiente. Están ligadas. Están completamente ligadas, y no solamente esa, sino también la ley que corresponde a las casas de cambio, la ley que corresponde a la apertura de otras monedas a nivel internacional. Es un conjunto, es una política económica que el presidente de la República está impulsando en conjunto a la Asamblea Nacional Constituyente. Fíjate, para ilustrar la conversación y el debate, vamos a ver un trabajo que hizo el equipo de producción de Vive TV con referencia al plan de las 50 leyes o productos concertados. Adelante. El presidente Nicolás Maduro propuso 8 leyes para abordar la ofensiva económica. 2 tienen que ver con el abastecimiento y los precios justos. E inició el Plan 50. ¿En qué consiste? Consiste en aquellos precios, o mejor dicho, aquellos productos, aquellos rubros priorizados que establezca el Ejecutivo Nacional. Su fijación va a partir de la estructura de costo, de su capacidad de producción, pero también del encuentro con cada uno de sus productores, de los empresarios, y de forma conjunta se va a acordar un precio el cual se le va a dar un nivel de estabilidad o de fijación por determinada periodicidad, lo cual una vez que culmine la misma nosotros la vamos a ir revisando. Estos rubros priorizados es lo que el presidente ha denominado el Plan 50. Precios acordados es la nueva estrategia. 4 rubros de los 50 rubros esenciales han sido analizados con todos los sectores
el maíz, la caña de azúcar, el café y el arroz. El gobierno estima que en poco tiempo se logren estabilizar los precios. Bueno, y pudimos ver pues en qué consiste. Y la novedad, y me gustaría, Nelson, tú que siempre has sido un dirigente sindical preocupado por no solamente los aumentos salariales, sino que la gente tenga su poder adquisitivo. El plan de los 50, que no es congelación, no es imposición, es llegar a un acuerdo justo. Si un paquete de harina de maíz va a costar X, 5.000 bolívares, bueno, que se respete, eso es lo que se busca. Muchas gracias por la invitación, Leonardo. Saludo al pueblo venezolano. Hoy es la fiesta de macho, aquí hay puro hombre hoy. Vamos a este el último programa de toda su... Saludamos a Diva y y Alejandra. Y Alejandra que nos están viendo. Mira, el tema de los 50 es un tema colectivo, es un tema necesario. No es un tema de vamos a congelar los precios por congelarlos. Ya esto lo hemos vivido. Hay algo que estamos viviendo nosotros. Nosotros venimos del sector de los servicios. Los servicios actualmente están entre paréntesis congelados. Actualmente el servicio de agua, de luz, de electricidad, de servicio de mantenimiento que paga la ciudadanía son menos de 300 bolívares. Entonces hay un momento que la economía no da. Esto está pasando con los rubros del café, esto está pasando con las carnes, que es necesario conversar. ¿Quiénes deben conversar? Lógicamente el campesino, el que está produciendo. ¿Quién más debe conversar? El trabajador, el que está en la fábrica, el que conoce el medio de producción, y el empresario. Aunque nosotros tenemos nuestra diferencia por la historia de lucha de clase, pero es necesario sentarnos con el Estado y llegar a un precio justo, a un precio digno que la sociedad pueda comprar. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? ¿Qué es lo que está pasando actualmente? Tenemos campesinos que lo vemos ahí claramente en la Asamblea Nacional Constituyente, que hacen un esfuerzo para sembrar papa, para sembrar los alimentos. Entonces, en este proceso de la distribución, nos llega a nosotros, aquí en Caracas, oye, sobrevalorado. Un precio que tú dices, oye, pero si allá la papa salió a 500 bolívares, porque aquí llega a 5.000 bolívares. Entonces, empezamos a averiguar. Nosotros como constituyentes, que somos, oye, que somos polémicos y buscamos las cosas, empezamos a averiguar. Hablamos con los distribuidores. ¿Qué nos dicen los distribuidores? Y esto hay que denunciarlo, no hay que tener miedo, que ellos tienen que pagar a veces como 6, 7 peajes. Entonces, felicitamos también a la Asamblea Nacional, pues la Asamblea nosotros, el primer día, la Asamblea Nacional Constituyente, no la Asamblea Nacional que no trabaja. La Asamblea Nacional Constituyente lo primero que hace es nombrar un fiscal. Nosotros aquí también solicitamos que el fiscal revise todo esto, porque es un tema de corrupción. Es lamentable que la producción del campo, la producción que hacen nuestros campesinos, se vaya por, oye, el tema de la distribución. Fíjate en eso, si tenemos una ley de acuerdos, si tenemos entonces fiscalización, faltaría, y le pregunto a ustedes, faltaría entonces transparencia, o sea, que nos informe. Yo creo que es necesario que el pueblo conozca el costo, la estructura de costo. Si el maíz sembrado cuesta 10 bolívares, 100 pues, ok. Transformarlo 200 más, va por 300. Transportarlo porque los cauchos y las cosas vale 500, va por 800. El chino que lo vende en el mercado vale 500, bueno, eso es el precio. Pero que conozcamos para que se pueda hacer la Contraloría. ¿Cómo tú ves la Contraloría? Eso de los CLAC que van a controlar los precios. ¿Le damos poder al pueblo para que sancione o cómo va a hacer eso? Bueno, muchas gracias primeramente por esta invitación. Buenas noches. Saludo a la compañera Alejandra y a la otra compañera Diva, que nos está viendo, constituyente. Creo que es necesario que doten al Poder Popular de esos instrumentos, no solamente de fiscalización, sino que además tengan poder para poder sancionar a estos comerciantes inescrupulosos que violan o estarían dispuestos a no aceptar estos 50 rubros, los precios acordados con todos los sectores. Bien decía el compañero que no solamente es que tú tengas cómo controlarlo, sino que exactamente se tenga que cumplir en toda la cadena. No es posible que tú llegues, por ejemplo, el plan de la patria en el gran objetivo número 2, que tiene que ver el plan económico, con el plan lo estratégico, te dice que el Estado debe tener una flota de vehículos para abaratar los costos del productor al consumidor final.
Entonces, ¿qué pasa con esto? Aun cuando es una ley, eso no se está cumpliendo y eso hay que denunciarlo. O sea, hay muchas fallas en el proceso, que son fallas que son corregibles, pero es necesario darle más poder al pueblo, darle más poder realmente a los productores. El productor no es el empresario que recibe el dinero, que recibe las divisas. No, el productor es el hombre que está en el campo, es el hombre que transforma las materias primas. Y ese es el poder que debe tener la clase obrera, el propio productor, pero a la vez que también esto sea que tenga que ver exactamente con que tenga poder, el propio poder para poder sancionar e impedir que los empresarios inescrupulosos hagan lo que quieran con los precios de los productos de primera necesidad. Para denunciar, poner sanciones, porque... sancionar, que es lo correcto en este caso. Si acordamos algunos precios, yo me imagino que los 50 todavía no están establecidos todos, pero los 50 está el azúcar, el café, la leche, la harina de maíz, la harina de otra harina, esos rubros alimenticios básicos, el pollo, los huevos. Entonces, si eso es así, el reto que vamos a tener como pueblo es la fiscalización. Vamos a ir a una pausa y al regreso vamos a profundizarte cómo una vez establecidos los precios acordados, lo vamos a defender. Ya regresamos. Estamos de regreso en su programa Debate con los trabajadores y las trabajadoras, aquí por Vive, el canal del Poder Popular. Y estamos con el Poder Popular, por cierto, porque los que nos acompañan son constituyentes de la clase trabajadora, que fueron electos por el pueblo trabajador y que tienen la gran responsabilidad de dotar a este pueblo de herramientas para su defensa. Bueno, quedamos en que, tenemos 50 productos, todavía no los conocemos todos, y que van a costar X. A mí me preocupa después cuando un empresario por saboteo quiera esconderlos, acapararlos, cambiarles el precio, ¿cómo los vamos a defender? ¿Quién me dice cómo los vamos a defender? Tú, Luis, Bueno, que la primera política que se va a aplicar y que va a ser vista el 15 de octubre es la victoria contundente que debemos tener con los gobernadores y gobernadoras revolucionarios y revolucionarias, porque sería muy difícil hacer la política de fiscalización, control y regulación de los productos que estamos acordando a nivel nacional teniendo a un Enrique Capriles o teniendo una política negativa en los estados que vaya en función de apoyar a esos empresarios y de apoyar a aquellos que están Estado que deslegitimando. esté la oposición, vas a botear los precios. Vas a botear los precios, estado donde esté la oposición, va a atacar al productor, estado donde esté la oposición, no va a apostar a que nosotros podamos tener estabilidad en lo económico, porque ellos están usando el factor económico para atacar a la revolución bolivariana, atacar el estómago al pueblo venezolano. Lo que ellos nos cuentan es que nosotros tenemos un nivel de conciencia elevado, que entendemos que el 15 de octubre es un paso fundamental para la estabilización de los precios y que luego de esa victoria que nosotros vamos a obtener con la Asamblea Nacional Constituyente, vinculados en un solo poder, el poder constituyente, apuntando hacia los intereses populares, nosotros tendremos no solo la estabilización de los precios, sino la diversificación de la economía. Acabar de una vez por todas con esta economía de puertos que nosotros hoy tenemos por tenerla, ¿sí? Por no apostar a lo que corresponde el apoyo interno desde la clase trabajadora y que podamos tener incluso los puntos más álgidos de la revolución, como es la gestión directa y democrática desde la mano de los trabajadores y trabajadoras. Fíjense que el saboteo que la oposición puede hacerle a este plan de los 50 productos concertados es porque mientras ellos sabotean aquí, en el norte, nos están bloqueando, pues cuentas, transacciones financieras, porque el objetivo es ahogarnos económicamente. Nelson, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo lo vamos a defender? Porque hay empresarios que sí están conscientes, pero hay otros que no. Cuando nosotros decidimos lanzarnos esta aventura con el pueblo para ser candidato y ahora constituyente, estuvimos leyendo muchas veces la Constitución. Primero, nuestro deber está claro, son tres: un nuevo ordenamiento jurídico, la transformación del Estado y una nueva Constitución. Voy a resaltar la transformación del Estado. Es vital para empoderar al pueblo.
Y yo creo que el presidente dio el mejor ejemplo con la ley de los fiscales CRAP. Tenemos que entender y no podemos cegarnos que tenemos una superintendencia que está limitada por la cantidad de fiscales, por los hechos de corrupción que se han encontrado. Pero adicionalmente, al darle el poder al pueblo, es más fácil. Con el CRAP se llegó una ventaja, de organización en las áreas populares y comunales. Si ahí tenemos un fiscal, se nos hace más fácil controlar que el que está en el abasto esté haciendo bien su trabajo. Y en caso contrario, que ese fiscal CRAP esté cayendo en corrupción, oye, es más fácil localizarlo. Le tocamos la puerta. Mira, este tipo está no sé, cayendo en actos de corrupción. Y yo quiero destacar algo antes de irnos al tema de las gobernaciones. Nosotros en el tema económico tenemos dos temas, y es el tema también del nuevo ordenamiento jurídico y la transformación del Estado, que son los consejos productivos de trabajadores. Es esencial para que nosotros... Por cierto, hay una propuesta de la Central Socialista que los constituyentes incluyen dentro de la ley, la Constitución nueva. Y tomando en cuenta algo, que los sindicatos también deben estar ahí con ese deber. El artículo 367, numeral 34, dice que nosotros como organizaciones sindicales debemos velar por los bienes y servicios a un precio justo. Que estos dos en conjunto garanticen la protección del salario. Y hay que destacar algo, Leonardo, compañero. A pesar de esta guerra económica, el único presidente que aumenta sueldo, firma y firma contratos como el de salud que próximamente lo van a firmar, es el presidente Nicolás Maduro, y eso es ejemplo en el mundo. Por eso tantos países tienen los ojos dentro de Venezuela. A pesar de esta guerra económica, ya vamos a construir 1.800.000, ya están construidas, vamos a entregar 1.800.000 viviendas para el pueblo venezolano. Eso es ejemplo, a pesar de la guerra económica. Entonces, estamos en un proceso de transformación y de dinamismo. La Asamblea Nacional Constituyente llegó para eliminar todos estos vicios. Aquí creamos los 15 motores. Y algo que destaco, y cada vez que me paro lo digo, para el chance del compañero, nosotros tuvimos una reunión con jóvenes del INSE, jóvenes productivos, iban algunos para chamba juvenil, otros aprendiendo las partes técnicas, eran eléctricos, si no me equivoco, y los compañeros decían, mira, estamos de acuerdo con los 15 motores, pero un motor fundamental en Venezuela, que si no tomamos esa bandera, y si la juventud no la toma, caemos en caos, que es la moral y la ética. Y nosotros como jóvenes, que me incluyo, a pesar que tenga ya 31 años, tenemos que alzar esa bandera para que se activen los 15 motores. Esos 15 motores van con moral y con ética, porque ya no podemos tener un Estado que lamentablemente, que no son revolucionarios, personas que avalen la corrupción. Bien, entonces vamos a tener de los 50 productos concertados en la defensa desde los CLA y del Movimiento Popular y la información, Alcides, porque tenemos que tener conocimiento. Algo muy importante que es la transformación del Estado, para lo cual fue convocada esta constituyente entre uno de los tres objetivos, porque vamos a un Estado socialista. Y en el Estado socialista, quien dirige la economía es el Estado, y el pueblo se empodera a través de su organismo, como los consejos comunales, las comunas, el poder popular que tiene que tener ese poder, porque de lo contrario no es socialismo. El socialismo tiene que ser donde el pueblo administre los medios de producción. El pueblo debe tener los medios de producción en sus manos para también tener los medios de distribución. Solo así podemos combatir la especulación, la escasez, el robo, la corrupción, porque precisamente es el pueblo empoderado con estos instrumentos en sus manos que puede controlar esos productos. No podemos vivir de algo que no existe, pues. Tenemos que tener concretamente lo que es el socialismo, un Estado socialista fuerte para controlar a los especuladores, para controlar la producción. Ahora, el escenario internacional no es muy bueno. El día 13 de ahora de octubre se instala en Estados Unidos esa nación que le da asilo a unos forajidos, a corruptos de aquí de Venezuela y de otras partes del mundo, donde se va a instalar la Asamblea Nacional en desacato, se va a instalar el Tribunal Supremo de Justicia y le dan el cargo nuevamente a Luis Ortega Díaz. Ellos van a como un gobierno paralelo. Es un gobierno paralelo que va a desconocer todas las instituciones de Venezuela.
Entonces, ¿qué sucede, compañero? Pero eso se lo hicieron a Siria y vi todo lo que ha sufrido Siria. Exactamente, entonces y a quieren Libia. desangrar a Venezuela, ya está bloqueada, pero un bloqueo que no va a funcionar, así como no funcionó contra Cuba, que lleva más de 50 años bloqueado. Pero lo han hecho sufrir. Claro, le han hecho bastante daño. Sin embargo, el pueblo cubano, igual que el pueblo venezolano, tienen dignidad y van a enfrentar esta arremetida del imperialismo, porque ya hace 2 siglos derrotamos al imperio español. Ahora vamos a derrotar al imperialismo yanqui, como fue derrotado cuando invadieron a Cuba por Playa Girón, que fue la primera derrota político-militar que tuvo el imperialismo norteamericano en nuestra América. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos que impulsar un verdadero Estado socialista bien fuerte para hacerle presión, para enfrentarnos tanto al imperialismo como a las fuerzas fascistas internas que están agrupadas en la MUC. O sea, podemos decir que entonces la pelea tiene varios frentes. La ley para defender los precios, la Contraloría, la difusión de lo que se hace y la arremetida exterior. Porque la tranca de cuenta, eso que usted dice que se va a instalar un gobierno paralelo, es el preámbulo de una invasión. De una invasión, exactamente. Ahora, en cuanto a lo que es la materia desde el punto de vista comunicacional, desde el punto de vista del periodismo, en la Comisión de Comunicación e Información de la Constituyente, de la cual formo parte, estamos proponiendo que el periodismo tenga rango constitucional y que sea declarado materia de interés público y social. ¿Esto qué quiere decir? Esto para impedir los monopolios y esa agresión mediática que viene del norte, de la cual acá en Venezuela tiene mucho eco, que tiene eco en los medios impresos, en algunos canales de televisión, en algunas emisoras, con lo cual debemos hacerle frente para impedir que esta revolución siga siendo atacada brutalmente desde el norte e internamente por los enemigos de la patria. Bien, si podemos entonces resumir, bueno, que en la parte económica tenemos varios retos, no es fácil. Muchos retos y tenemos que contar con toda la población, porque es una cosa que yo siempre digo, no basta que haya la ley, no basta que haya un gobierno, como dicen en mi barrio, no basta que esté la policía. También el ciudadano tiene que tener una actitud de defensa de las leyes, de cooperación, porque si no, entonces y si no formamos parte del saboteo. La actual constitución, la constitución número 26 de Venezuela, dice más de 300 veces la palabra derecho. En un momento fue indicado. Y dice exactamente la palabra deber 17 veces. Yo creo que la evolución, el conocimiento del pueblo venezolano ya es distinto al año 99. Ya el presidente Chávez reivindicó y liberó una cantidad de yugos. Yo creo que ya es necesario, y eso lo estamos llevando desde la Comisión de Derechos Humanos, empezar a dar deberes. Y uno de los deberes fiscales de los CRAP, y empezar a entregar, como los CPT, Consejo Productivo de Trabajadores, es un deber para la clase trabajadora, es empezar a asumir con responsabilidades. No solo que papá Estado me resuelva, no, nosotros en los centros de trabajo, velar por la producción de la fábrica y que esa producción llegue al consumidor, que es el pueblo, que es la comunidad en sí. Bien, vamos a pasar a otro tema. Nos quedan unos minuticos todavía de este segmento, pero para ir adelantando, es que es la coyuntura que tú planteabas, hay una coyuntura, el próximo 15 están las elecciones de gobernadores. Por cierto que es increíble, pero cómo se manejan los medios de comunicación internacional. En este país que se acaba de elegir una asamblea constituyente, que hay unas elecciones de gobernadores, hay una dictadura. Hay una dictadura de lo más extraña. Pero bueno, hay una dictadura. Pero fíjense, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo diríamos? La estrategia que tenemos que tener, porque lo que dijo el compañero Luis Carrero hace un rato, que es que donde gane la oposición van a sabotear todos los planes. ¿Cómo vamos a hacer? Pero vamos a ver un trabajo de nuestro equipo de producción sobre las elecciones. Adelante. Yo saludo encarecidamente que el Consejo Nacional Electoral ya esté organizando el proceso electoral número 22, señores embajadores y embajadoras. En Venezuela está en proceso de organización el proceso electoral, valga la redundancia, número 22 en 18 años, 22 elecciones.
las próximas elecciones de gobernadores y gobernadoras. Y yo saludo que al día de hoy todos los partidos políticos de la oposición hayan inscrito candidatos y candidatas ante el Consejo Nacional Electoral y se dispongan a participar en las elecciones democráticas, libres, bajo la rectoría de Tibisay Lucena y el Consejo Nacional Electoral. Han reconocido la legitimidad del poder electoral, han reconocido la legitimidad de esta constituyente. Muy bien por la oposición venezolana, muy bien. Bien, y como pudimos observar allí, bueno, la oposición no le quedó más remedio que encarrilarse. Sin embargo, además de construir la victoria en los pueblos, en las regiones, el movimiento, ustedes que son trabajadores, ¿cómo van a participar los trabajadores? Porque mira este dato que yo tengo. Para la elección de los constituyentes, la clase trabajadora tuvo un alto porcentaje de participación. El más alto de todos los sectores, llámese mujeres, campesinos, las trabajadoras. ¿Cómo se organiza para el triunfo? Por eso... Triunfo arrollador, que yo estoy casi seguro, a menos que, bueno, suceda un fenómeno. Que hay una trampa. Sí. Bueno, tenemos que reconocer la política aplicada para la constituyente a través del carnet de la patria, a través del 4x4, del 1x10, la aplicación de todas las políticas de militancia y de movilización del pueblo para lograr pues la victoria de más de 8 millones de hombres y mujeres que apostamos a la Asamblea Nacional Constituyente. Estas próximas elecciones también contará con toda esta maquinaria que está movilizada y que con el ejercicio aceitada de nuestra maquinaria del 30 de julio, este próximo 15 de octubre, nosotros estaremos demostrando que la revolución bolivariana cabalga sobre la democracia, cosa distinta de lo que sucede en Cataluña, donde sacan los tanques, donde amedrentan al pueblo que sale a votar, a reflejarse en las elecciones. Es que allá está prohibido votar. Sí, no tienen un rey manganzón que es hereditario. Mira, tenemos que ir a una pausa. Al regreso seguimos conversando sobre las regionales y el ojo pelado del editorial, porque ellos están tramando algo para desestabilizar el país. Ya regresamos. Estamos de regreso con el programa Debate de los Trabajadores y las Trabajadoras. Bien, y estamos en el tema electoral. Bueno, Luis Carrero nos explicaba que es toda una maquinaria. A mí me gustaría conocer la maquinaria sindical como movimiento de trabajadores que también luchan. ¿Cómo está ese 1x10, el 4x4, pero en los trabajadores, como fue en la constituyente? Cuéntanos tú, Nelson, que perteneces a la Central Socialista. Claro, por lo menos nosotros, en la administración pública, votó el 67%. La mayoría de los trabajadores fue a votar a la Asamblea Nacional Constituyente. Esperamos que para estas elecciones del 15 de octubre ese índice aumente. Los petroleros votó un 72%. Sí, un buen compromiso tenían ellos. Bastante positivo. La clase trabajadora está organizada y conoce quién es su vocero principal, quién es los que defienden sus intereses. Y estamos claros que los intereses de la clase obrera son defendidos por el presidente obrero y sus gobernadores. Debemos también ver la otra parte, que tenemos una oposición que es repetida, que constantemente han llamado en todas las elecciones fraude. Así ellos ganen, llaman a fraude. Entonces, su gente no confía. Los llamaron hace poco a no votar, ahora los llaman a votar. Los confunden. Entonces, ellos tienen esa debilidad, lamentable debilidad, porque qué bueno sería tener una oposición seria para debatir. Actualmente tenemos una cantidad de debates quebrados que lo que están interesados es de una invasión. Sea lo que sea el resultado del 15 de octubre, nosotros, la clase trabajadora, la clase obrera, estamos preparados al llamado de fraude de la oposición y asimismo a tomar las armas y dar la vida por la revolución si es necesario. Espero que no sea así, pero nosotros, la clase trabajadora, está en toda la disposición a ir a votar el 15 de octubre, cuidar el voto y seguir gobernando en un proceso revolucionario y socialista.
Bien, sí, Yo creo que la estrategia que debemos utilizar es una estrategia comunicacional de llevarle mensaje al pueblo bien contundente, decirle que si en alguna parte gana la derecha, eso va a ser un punto de sabotaje permanente en contra del proceso revolucionario. no, y Ya- todo, no solamente ese, No, ya- los CLA, la Sí, asistencia social, todo. exactamente todos estos programas que tiene la revolución, ellos van a seguir persistiendo, van a persistir en sabotear el proceso revolucionario, bien en lo que tiene que ver con los hospitales, con la educación pública y gratuita, con todo lo que ha hecho esta revolución en 18 años. Y todavía falta, pero la estrategia comunicacional tiene que llegarle a todos los sectores de la población, a los trabajadores, a los campesinos, a los estudiantes, a todo ese padrón electoral que va a salir a votar y que le va a dar nuevamente la victoria a la revolución bolivariana. No es posible, ya la gente está cansada, ya vemos cómo ellos llaman a guarimba, que no son guarimbas estrictamente, sino son actos terroristas. Ya vimos cómo quemaban a personas vivas en Altamira. Ya vimos- Dice que donde gane la oposición, guarimba Exactamente. segura. Claro, y Donde gane la además, derecha. de eso van a buscar a Subamo en el norte, van a tener todo el apoyo irrestricto del fascismo para intentar encender nuevamente las calles de Venezuela. Nosotros Mira, creemos que esa materia comunicacional debe llegar y debe estar en práctica desde ahora hasta no solamente el día de las elecciones, sino posterior, para evitar que ellos sigan, que campee o que se empodere de la población esa falsa alarma de que ellos van a cantar fraude. Pueden cantar fraude, pero los números van a demostrar que quienes ganaron fueron los dirigentes de la revolución. Hay cosas, ustedes que son trabajadores, que hay que difundir. Por ejemplo, este dato, es un contrato colectivo de la salud, 500.000 trabajadores, 88.000 pensionados. Los maestros que firmaron el año pasado, 400.000 maestros, 150.000 jubilados. Los del sector universitario donde yo trabajo, 200.000 activos y 60.000 jubilados. Próximamente, Ajá. si Dios quiere. Pero además, los petroleros que son 100.000 y un pojote de jubilados. Entonces, es la atención a los trabajadores. O sea, yo digo, bien, no sé, bien tonto, un trabajador que va a votar por una derecha que sabe que le va a sabotear todo. Hay que destacar algo, pues, y me meto otra vez en el tema económico. Hay una ley que es el tema internacional. La de protección y inversión extranjera. Esta ley la clase trabajadora la quiere debatir, porque Hay que nosotros discutir, sí. tenemos mucho nervio con el tema de las transnacionales. Primero, tenemos el ejemplo de lo que está pasando en la Polar. Más de 10.000 trabajadores despedidos. Sí, pero que vamos a tener al aceptan compañero reenganche, por Frank, eso. va a estar aquí próximamente. Tenemos esos casos que pasan en las empresas privadas y no les interesa votar esa cantidad, pues no es una cantidad pequeña, es una cantidad bastante numerosa y no les interesa. Tenemos el caso... Por cierto, Nelson, contigo hemos hablado y con el compañero Frank que vamos a hacer un programa especial, vamos a prepararlo bien con datos, que podamos poner una denuncia que permita poner en alerta el movimiento sindical. Es necesario, y todas las clases trabajadoras, tanto de la administración pública, los de servicios, los comunicadores, hay que reconocer el enemigo aquí en Venezuela, que se llama Lorenzo Mendoza, es una persona que ha jugado con un monopolio alimenticio y ha jugado con el estómago de todos los venezolanos. Okay. Y ha explotado con el mismo capital de los venezolanos a través del tiempo. Sí. Mira, como el tiempo pasa, y ya se está terminando el programa, tenemos un tema que nos gustaría conversar especialmente con el compañero Alcidio y ustedes también, que es la comunicación, las redes. Vamos a ver este trabajo que preparó el equipo de producción. Adelante. La llegada de los sistemas de redes sociales y su impacto sobre la vida social, cultural, comunicacional, política del mundo actual ha cambiado absolutamente los esquemas comunicacionales, las formas de comunicarnos y la manera como la sociedad venía estableciendo sus mecanismos de informarse, de actuar, de reaccionar. Las redes sociales lo han cambiado todo. Al calor, creo que en todos los procesos fueron así, pero este más, al calor de una dinámica acelerada, incontrolable,
Si usted quiere instalar una radio en Brasil, usted tiene que ir al instituto que rige las leyes de la comunicación social y pedir un permiso, ¿verdad? Si usted quiere hacer eso en, ¿qué te digo yo? Uruguay, Venezuela, Alemania, Estados Unidos. No es que yo llego con un aparato de radio, por ejemplo, y prendo allí un aparato y empiezo a transmitir. No, me buscan, ¿verdad? Y si estás en Estados Unidos te meten en la silla eléctrica. Si usted quiere transmitir una televisora, todos los países tienen leyes que rigen la radio, la televisión, inclusive la prensa escrita. ¿Verdad, Walter? Las redes sociales han entrado a la vida social, política, cultural de los países y tienen una sola autoridad: los dueños de las empresas corporativas que dirigen Twitter, Facebook, Instagram y pare usted de hablar. Ellos son el gobierno mundial, son la ley mundial y hacen y deshacen con las redes sociales de acuerdo a sus intereses o como ellos quieran. Bien, y estábamos escuchando ahí al presidente sobre la situación comunicacional, porque estamos también en un terreno de guerra de la que llaman de cuarta generación, que es el embuste, la marramucia, la mentira, etcétera. ¿Cómo vamos a atacar eso? Porque por ahí nos han hecho mucho daño. Se han repetido mentiras y las repiten 1000 veces. Eso es una estrategia hasta de venta, ¿eh? ¿Sabes que venden champú que contra la capa que dan capa? Así es. Pero convencen a la gente que es. Lo mismo hacen en política, que hay como un político que va contra los trabajadores y dicen que no, que es a favor. Así de cómo se va a ese dinamismo en la Asamblea Nacional Constituyente. Fíjate, la Comisión de Comunicación e Información que preside la colega Tania Díaz, hemos tenido 2 reuniones previas a la conformación ya legalmente de esta comisión y tenemos un paquete, por decirlo así, de 8 leyes que tienen que ver con la comunicación, la ley de telecomunicaciones, la ley de ejercicio del periodismo, la ley de medios de comunicación popular y un decreto que tiene que ver con decreto de acceso al uso del Internet. No se trata desde la Asamblea Nacional Constituyente controlar, amordazar, impedir la libertad de expresión. Se trata de que todos los usuarios y usuarias y los prestadores de servicios tengan la responsabilidad social cuando emiten un pronunciamiento, un comunicado, porque la información y sobre todo el periodismo se rige porque tú envías un mensaje y ese mensaje tiene que ser una información objetiva, veraz e imparcial. Porque, ¿qué pasa? Que muchas veces te acusan de corrupción, algún dirigente político acusan de hecho de cualquier clase de delito a algún dirigente político o a una persona común y corriente y luego no tienen las pruebas. Y cuando tú le pides pruebas te dicen, bueno, tú me estás coartando la libertad de expresión, estás atentando contra la libertad de información. Los que atentan contra la libertad de expresión y de información son precisamente los dueños de estos medios de comunicación, tanto los tradicionales como los nuevos. Hay gente que ahí mandan un mensaje, te lo tuitean y otros que lo retuitean sin tener en consideración de qué fuente viene esa denuncia. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad nuestra? Es tener precisamente algo que controle, no que cercene la libertad de expresión, sino que sea responsable la persona que emite esa información. ¿Y cómo lo hace? A través de aplicándole la ley. Eso es un tema bien polémico porque los manipuladores, aparte de que mienten, maquillan la información, también tienen una campaña con eso. Si tú me controlas, tú estás contra la libertad de expresión. Claro. Yo creo que tenemos que hacer una discusión porque, por ejemplo, está prohibido, bajo cualquier circunstancia, llamar a consumir droga. ¿Cómo hacemos? Es la libertad para que lo digan por las redes. Lo están haciendo. Claro, es que fíjate, por ejemplo, el artículo 57 y 58 de la Constitución, que tienen que ver con la libertad de expresión, te prohíben el anonimato, la propaganda de guerra, el racismo, el odio, todos esos hechos que hoy están ocurriendo, que te montan campañas de desinformación, de odio, de mentira, de manipulación, de sesgo, porque precisamente ellos se pasan por encima de esta Constitución, porque la Constitución lamentablemente del 99 tiene una serie de sesgos, una serie de cuestiones que dejaron ahí de laguna como para que se pudiera algunos transitar por esa vía y la esgrimen. Yo estoy cumpliendo con la Constitución, pero no estrictamente con el espíritu de la ley,
sino simplemente lo que a ellos les parece que es lo que deben hacer. Luis, ¿cómo vamos a tratar ese tema? Porque es un tema espinoso. Súper espinoso, empezando porque es una gran cadena de medios de comunicación. Los medios de comunicación de Venezuela no responden a los intereses de Venezuela, responden a los intereses de grandes cadenas de medios de comunicación internacionales. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos una cultura inducida que a través de los canales de televisión mayameros han venido induciendo a Venezuela a que la mujer simplemente Diva estará ahorita escuchando el programa y estará diciendo que es cierto, que la mujer nada más es para limpiar, que la mujer nada más está para estar en la casa. Pero eso es una política inducida. Hoy la dejamos en las casas. Sí, hoy Diva está en la casa, está en la casa. Entonces, nosotros no podemos ocultar, Leo, compañero Alcides, Nelson y todos los que están en este momento viendo el programa En Debate con los Trabajadores, que hay una política aplicada a los jóvenes. Por ejemplo, hay una música que se llama el trap, que lo que está induciendo a los jóvenes es a Felices los Cuatro, pues. Nosotros lo hemos escuchado por allí. La degradación de la familia, la degradación del comportamiento en una sociedad de iguales. Si no, yo tengo más, tú eres menos, sí. Y esa política va inducida, como ya lo dije, a través de grandes medios de comunicación. Y eso es para la que no es dominación. Twitter nada más. Si tú disgregas a la familia, puedes dominar. Claro. Si tú le haces creer a alguna persona que la libertad es hacer cualquier locura, entonces lo puedes dominar. Nelson, ¿cómo tú ves ese espinoso tema que este programa intenta ayudar a esclarecer? Hay una ley que ya se está debatiendo, que es la ley contra el odio, la intolerancia y la convivencia pacífica. Y eso empieza por ahí. Más la cantidad de guarimbas, uno tiene que reconocer que las guarimbas, que los actos violentos fueron pasados por redes sociales. Y muchas veces impulsados asesinatos por redes sociales. La persona que dijo lo de la guaya fue a través de redes sociales. Es necesario regularlo, es necesario para la convivencia del pueblo venezolano, para el sano crecimiento de nuestros hijos, que se regule, que se le dé el debido uso tanto a las redes sociales como a la comunicación. Tenemos una cantidad de diarios que ahora pues se convierten en digitales, pueden decir lo que ellos quieran, y nadie se mete con ellos. Tenemos el mejor ejemplo, el Dollar Today. Entonces, a través de redes sociales aumentan todo. Ellos vienen, le da un muchachito por ahí, le da un botón y te aumenta todo. Sí, bueno, ya llegamos al final, pero Alcides, tú despides con tu mensaje. Alcides es periodista, es preocupado por la comunicación, revolucionario. Ese reto espinoso, ¿tú tienes fe que lo vamos a vencer? Mira, yo creo que el pueblo venezolano está bastante concientizado, además una gran cantidad, más del 50%, quizás mucho más, de los periodistas y comunicadores estamos conscientes de que ese tema, ese debate hay que darlo y con los trabajadores, con el pueblo en general, e inclusive con algunos empresarios que, como decíamos, los revolucionarios sabemos que los empresarios, el único norte de los empresarios es la ganancia, es la explotación, es la plusvalía. Nosotros creemos que como clase obrera, como trabajadores de la prensa, ese es un debate amplio que se debe en la sociedad para que la gente tenga conciencia de para qué se usan los medios de comunicación. ¿Es para la desinformación? Yo creo que es para la organización, la concientización y además para ir adelante con este proceso revolucionario que finalmente vamos a hacer, como decía Fidel y el Che, venceremos. Bien, y de esta manera hemos llegado al final del programa. Esperemos tenerlos por aquí en otra oportunidad, cuando avancen otras leyes, otras discusiones, porque En Debate con los Trabajadores va a conversar con los 79 constituyentes en esta lucha donde por primera vez la clase obrera tiene representantes, tiene voz, tiene propuestas, porque el objetivo de los trabajadores es tomar el poder y dirigir el país. No hay otro. Bueno, me despido, gracias a los compañeros camarógrafos, a todo el equipo de Vive, y será hasta el próximo martes.